¿Qué pasó cuando jugaste a la Ouija? Cuando era adolescente vivía en una zona rural del sur de Australia y mi madre estaba bastante metida en el tema del espiritismo. Lo practicamos 2 veces, con una amiga suya, usando una tabla Ouija. La primera vez supuestamente se manifestó mi abuelo, quien había fallecido unos 6 años antes. Según lo que dijo, le perdonaba a mi madre el hecho de que ella se enojara tanto cuando él cometía errores tontos al manejar, especialmente cuando ella iba como pasajera. Fue un mensaje muy específico y bastante emocional para ella. La segunda vez fue mucho más extraña. Alguien se comunicó y nos dijo que había bebés enterrados en el jardín de adelante, justo debajo de donde mi madre tenía plantados unos rosales. Fue completamente inesperado y aterrador. Ahora bien, lo de los bebés nunca pudimos confirmarlo de forma directa. Pero mi madre fue a la municipalidad a investigar un poco más sobre la historia de la casa. Y ahí fue cuando se enteró de que la antigua vivienda había sido, de hecho, el hospital distrital a principios del siglo XX, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Incluso había registros de nacimientos ocurridos allí. Así que sí, existía la posibilidad de que algunos bebés que nacieran sin vida hubieran sido enterrados en el terreno mismo del hospital. Y por ende, en nuestro jardín. Curiosamente, nunca vivimos nada más extraño o sobrenatural en esa casa. Y para ser honesto, no creo realmente que la Ouija nos conecte con espíritus. Creo que la primera experiencia fue más bien algo subconsciente para mi madre, un momento catártico en el que intervinieron micromovimientos sin darnos cuenta. Pero lo segundo, eso sí que no sé cómo explicarlo. Mi madre y mi tía usaron una Ouija después de que su padre muriera. Él se había vuelto a casar, pero les había dicho a sus hijas que les dejaría algunas cosas en su testamento, incluyendo algo de dinero. Su segunda esposa era la albacea del testamento, y estaba diciendo que él no les había dejado dinero ni nada por el estilo. Mi madre y su hermana pensaron que era posible que el dinero realmente no hubiese sido para ellas, como decía la segunda esposa. Pero mi tía estaba muy mal de dinero, y también sentían que era posible que la segunda esposa estuviera ocultando información y plata. Aparentemente lograron contactar a su padre a través de la Ouija y le preguntaron si les había dejado dinero en su testamento. El tablero deletreó un acrónimo de 3 letras que correspondía a un banco y luego una serie de números. Resultó que sí tenía una cuenta bancaria con dinero destinado a sus hijas. La cuenta coincidía con el acrónimo del banco y con el número que se había mostrado. Este me dio escalofríos porque los detalles fueron una sorpresa para mi madre y mi tía. No sé cómo podrían haber sacado esa información de la nada. Una vez vino a visitarme una amiga de otra parte del país. Mientras estuvo aquí, fuimos a un mercadillo y encontramos una Ouija de estilo antiguo, de madera. Ella la compró. Intentamos usarla una vez, pero la plancheta no tenía patitas. No se movía. Noté que ella empezaba a ponerse un poco nerviosa cuando iba al cuarto de huéspedes, donde había dejado la Ouija junto con sus cosas, pero no le di mucha importancia. Supuse que simplemente estaba cansada. Cuando se fue a su casa, unos días después, la dejó aquí. En una llamada telefónica posterior, me dijo que me la podía quedar, pero le respondí que no, que se la iba a mandar por correo. Desde mi cama, cuando la puerta del cuarto de huéspedes estaba abierta, podía ver directamente el interior del cuarto. Cada noche que la Ouija estuvo allí después de que ella se fue, me despertaba de golpe y me sentaba en la cama mirando hacia ese cuarto. No sé por qué. No dormía bien mientras estuvo en casa. Fue raro, aunque en ese momento no pensé que fuera la Ouija. Supuse que era yo y que tenía el sueño alterado. Después de un par de días, se la envié por correo. Ella la recibió, la dejó en su dormitorio y después me contó por lo que pasó. Empezó a tener pesadillas, se despertaba con moretones, se sentía agotada y había una sensación general de incomodidad. La última noche que durmió con la Ouija en su cuarto, dijo que se despertó y vio algo que describió como cubierto de un pelaje áspero, que se levantaba al lado de su cama. No era una mascota y la puerta de su dormitorio estaba cerrada. Al parecer gritó, se cubrió con las mantas y estiró la mano para encender la lámpara de noche. No había nada. Al día siguiente creo que llevó la Ouija al basurero y por suerte lo que fuera que estaba ocurriendo
Se detuvo. Esto fue hace unos 20 años y mi memoria está algo borrosa con los detalles más finos. Ya no somos amigas, pero sí recuerdo perfectamente esa sensación de incomodidad mientras la tabla estuvo en mi casa. Desde entonces, por temor y respeto, no he vuelto a tocar una. Esto fue en el 86 u 87. Tenía 3 compañeros de piso que empezaron a usar la Ouija. Al principio no funcionaba, pero insistieron hasta que lograron obtener una buena respuesta. Entonces se volvieron casi adictos. Querían usarla todo el tiempo. Todo terminó un viernes por la noche. Yo trabajaba hasta las 11 de la noche y llegué tarde a casa. La plancheta se movía frenéticamente por el tablero y todos estaban emocionados hablando con el espíritu de una niña que supuestamente había muerto en la década de 1920. Yo no creía en esas cosas, así que me fui a mi habitación y encendí la tele. Podía oírlos charlando, cuando de pronto un espíritu diferente tomó el control del tablero. Salí para ver qué pasaba. El espíritu seguía yendo hacia la C y la Z, así que lo llamaron Chaz. Uno de ellos empezó a burlarse del espíritu, diciéndole que si era tan fuerte, ¿cómo es que no podía hacer nada fuera del tablero? La habitación se quedó en silencio. No pasó nada al principio, pero la energía cambió, y entonces ocurrieron 2 cosas en rápida sucesión. Las luces navideñas que estaban colgadas alrededor del techo empezaron a parpadear. Esto era en los años 80. No teníamos lucecitas con control remoto. Eran luces blancas con cable verde oscuro, que solo parpadeaban si quitabas la primera bombilla de la serie. De lo contrario, eran estáticas. Habían estado colgadas desde septiembre. Jamás habían parpadeado. Empezaron a parpadear. Eso me dejó helada. Y entonces un enorme cenicero de vidrio que alguien había robado de un hotel en New Hampshire estalló en 3 pedazos y el vidrio salió volando. Todos entramos en pánico. Yo también. Encendimos las luces, apagamos las velas, todo. Poco tiempo después, mi compañera de cuarto se fue a pasar el fin de semana con su novio. Yo salí del trabajo a las 11 como siempre, pero al llegar a la habitación compartida, me sentía ansiosa. Sentía que me observaban. Así que encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo. Bajé el volumen antes de quedarme dormida, pero dejé la tele encendida. A las 3 de la mañana, el volumen se subió solo al máximo. Estaba completamente sola en esa habitación espeluznante del dormitorio. Esa misma noche recogí mis cosas. Me fui con unos amigos y me quedé con ellos hasta que terminó el semestre. La serenata oscura no termina aquí. Suscríbete y activa la campanita para seguir juntos en la penumbra. Me llevé escondidas la Ouija de mi querida abuela fallecida, años después de su muerte. Mi abuelo, algo a regañadientes, me dio permiso para llevármela, pero también se aseguró de decirme que a ella no le hubiera gustado que jugara con eso. Aún así, estaba entre una pila de juegos de mesa en el sótano, y sinceramente no pensé que algo fabricado por Parker Bros. Pudiera ser nada siniestro. Pasaron algunos años. Aún tenía la Ouija, pero ya me había mudado al otro lado del país. Una amiga mía, fanática del ocultismo, vino de visita desde otro estado para pasar una semana conmigo. Decidimos encender unas velas, sacar la Ouija y jugar un rato con ella. Empezamos en plan de broma, contactando a personas como Sylvia Plath o la princesa Grace, simplemente divirtiéndonos y tonteando con el tablero. Pero después de un rato, la plancheta empezó a comportarse de forma extraña. Se movía frenéticamente entre el sí y el no una y otra vez, y giraba de manera impredecible por todo el tablero. Mi amiga y yo nos miramos con inquietud. Estaba claro que ninguna de las dos la estaba moviendo, pero ya era demasiado raro como para simplemente parar. Entonces, la plancheta empezó a deletrear 3 letras y 6 números, una y otra vez, de forma rápida. Estábamos muy confundidas, hasta que de repente caí en cuenta de que eran las iniciales y la fecha de nacimiento de mi abuela. En el instante en que me di cuenta de eso, fue como si perdiera la conciencia por unos momentos. Cuando volví en mí, mi amiga me estaba mirando con la boca abierta. Me dijo que durante ese tiempo parecía que estaba completamente ida, como si estuviera a kilómetros de distancia, y que no respondía a nada. No aprendí la lección con esa experiencia, por desgracia. Años después jugué con una Ouija casera en la universidad, en un campus extremadamente embrujado, para una película estudiantil. Esa misma noche,
Un murciélago voló directo hacia mi cabeza, y al año siguiente, una tarotista me dijo que había abierto una especie de portal maligno y que un demonio me estaba siguiendo, y lo haría durante los siguientes años. Y esos años fueron muy duros, así que le creo. Desde entonces ya no juego a invocar entidades. Cuando tenía 12 años, mi madre, en un momento verdaderamente de ¿en qué demonios estabas pensando en cuanto a crianza?, me llevó a casa de una amiga suya porque iban a usar una tabla Ouija. Sus amigas habían estado experimentando cosas extrañas en su casa, desde ver niños que no estaban allí hasta encontrar las palabras «Esto es el infierno» arañadas en el marco de una puerta cuando antes no estaban. Las puertas se cerraban solas. Incluso las visitas decían haber visto a alguien en las escaleras cuando no había nadie. Todo esto me sonaba sin sentido y no sabía qué esperar, pero no estaba preparada para lo que ocurrió esa noche. Al principio solo observaba mientras mi madre y sus amigas empezaban. Todo comenzó un poco lento, y eventualmente, tras ver que realmente no pasaba nada, pedí unirme. Una vez más, mi madre tuvo un error de juicio y me permitió hacerlo. Cuando todas teníamos las yemas de los dedos tocando el puntero, empezó a moverse tan rápido que no podíamos seguirle el ritmo. Era imposible que alguien lo estuviera moviendo a propósito. Todas luchábamos por mantener los dedos sobre él. Deletreaba bastante mal, y muchas veces teníamos que adivinar lo que intentaba decir, y nos respondía sí o no. Olvido muchos detalles, pero tened en cuenta que esto fue hace 20 años. Primero contactamos con un niño y una niña, lo cual fue inquietante porque precisamente eso era lo que supuestamente habían visto en esa casa. Entender lo que nos querían decir nos tomó mucho tiempo, ya que teníamos que ir letra por letra y hacer preguntas de sí o no para obtener más datos. Nos comunicaron que estaban atrapados allí por un hombre mayor malvado. Esos niños afirmaron que no estaban relacionados con él y no recordaban cómo murieron. Luego apareció otra presencia. Era este hombre mayor del que habían hablado. Nos exigió que no dejásemos ir a los niños, ya que eran suyos. Todas nos quedamos en silencio. Eventualmente, tal vez para aligerar el ambiente, mi madre y sus amigas cometieron el error de reírse y hacer bromas, y el puntero empezó a volverse loco repitiendo las mismas letras una y otra vez. No podíamos entender lo que estaba diciendo. Tras un buen rato intentando adivinar, yo pregunté, ¿estúpidas? Y el puntero se fue directo al sí. Entonces, la cosa se volvió fea. Empezó a sacar a relucir el intento de suicidio de mi madre, así como otros asuntos personales que sus amigas habían atravesado, incluyendo un aborto espontáneo. Todas estaban muy emocionales y decidieron que necesitaban tomar un descanso. Estúpidamente dejamos el puntero sobre la tabla y todas salimos al porche para tomar aire fresco y calmarnos. Estuvimos fuera unos 5 minutos y al regresar, el puntero estaba completamente al lado contrario de la habitación, con el cristal desprendido. Asustadas, decidimos terminar con todo y darlo por concluido. Mientras mi madre y yo conducíamos de regreso a casa, ambas estábamos muy asustadas y yo sentía una sensación de temor que no podía sacudirme. Hasta el día de hoy me pregunto si eso tuvo algún efecto duradero en mí, porque he experimentado tantas cosas paranormales que me hacen sonar como una completa lunática. Y la verdad es que no tengo ningún interés en vivir estas cosas. Me asusto fácilmente y preferiría creer que no son reales. Hago todo lo posible por encontrar explicaciones racionales para mi tranquilidad, pero ha habido demasiadas cosas inexplicables en mi vida, y no sé si se debe a mí o si esa experiencia con la tabla Ouija hizo algo. Hasta el día de hoy no toco una, y le aconsejo a cualquiera que nunca lo haga. La gente piensa que estoy loca, pero esto realmente pasó y me aterrorizó. Las amigas de mi madre eventualmente se mudaron. Incluso mientras escribo todo esto me siento tan inquieta que estoy a punto de encender todas las luces. Mi única experiencia con una tabla Ouija fue cuando tenía unos 13 años. Fui a casa de un amigo y estábamos en el sótano, sentados alrededor de una gran mesa circular. No había ventanas abiertas, ni aire acondicionado ni ventilador. Uno de mis amigos decía ser mago, y de hecho más adelante se convirtió en mago profesional. Todos estábamos tratando de pensar cómo lograr que la tabla se comunicara. Y finalmente, cuando estábamos a punto de rendirnos,
Quitamos las manos de la tabla y las pusimos en nuestro regazo. Mi amigo, el que era mago, dijo: Harry Houdini, si estás aquí, apaga la vela en el centro de la mesa. La mesa era redonda y de unos 3 metros de diámetro. Todos teníamos las manos en el regazo. No había ventiladores, ni aire acondicionado, ni corrientes de aire. La vela estaba en el centro de la mesa y había estado ardiendo perfectamente. Justo después de que mi amigo dijera eso, la vela se apagó. No parpadeó, no titubeó. Simplemente hizo puff y se apagó. Todos gritamos y salimos corriendo de la habitación. Han pasado décadas desde entonces y nunca lo he olvidado. Todos sabemos cómo se comporta una vela cuando alguien sopla sobre ella. La llama parpadea, baila, baja y se apaga. Pero esto fue como si unos dedos invisibles hubieran agarrado directamente la llama. Simplemente se apagó. Desde entonces jamás he vuelto a tocar una tabla Ouija, ni tengo ningún interés en hacerlo. Cuando tenía 13 años, me desperté en medio de la noche de pie frente al espejo de mi tocador. Estaba repitiendo: el regalo viene, una y otra vez, lo cual fue lo que me despertó. Siempre he hablado en sueños, todavía lo hago, pero nunca había caminado dormida antes. Pensé que era algo raro, pero simplemente asumí que estaba soñando. No le di mucha importancia, me metí de nuevo en la cama y me dormí. Un par de días después, vinieron 2 amigas a casa. Una de ellas trajo una tabla Ouija que yo nunca había visto antes y de la que no sabía nada. La usé un rato con una de las chicas, pero fue aburrido y solo daba letras sin sentido. Al cabo de un rato, me aburrí y me fui a mi habitación mientras mis 2 amigas seguían jugando. Salí un poco más tarde y vi que estaban guardando la tabla. No había sido muy interesante y querían ir caminando a Dairy Queen. Mientras íbamos caminando, les pregunté si había pasado algo mientras jugaban. Mi amiga dijo que simplemente estaban haciendo preguntas al azar sobre nuestro futuro, como ¿tendrá novio Heather? ¿O en qué trabajará Elizabeth? Dijeron que las respuestas eran incomprensibles, o que el puntero se movía un poco y luego se detenía. Les parecía un timo. Les pregunté si habían preguntado algo sobre mí. Dijeron que sí, una pregunta general del tipo ¿qué le depara el futuro? Me dijeron que esa vez sí se deletreó una palabra, pero que no tenía mucha relación con la pregunta, y después de eso se rindieron y les entró antojo de aros de cebolla. ¿Cuál fue la palabra?, pregunté. Regalo, dijeron. Regalo. No le había contado a nadie que me había despertado frente al espejo. Le di tan poca importancia que prácticamente lo había olvidado. Lo interesante es que, cuando me dijeron eso, reaccioné de una forma completamente distinta a la habitual. Soy muy habladora, una contadora de historias compulsiva, y algo así normalmente sería como un caramelo para mí. Iría contándoselo a todo el mundo porque es raro y espeluznante. Pero esta vez simplemente me cerré. Solo dije «ah» y cambié de tema. No estaba asustada, ni incómoda, ni preocupada por lo que pensarían. Tampoco fui a casa a obsesionarme con eso. Supongo que sentí que era algo que me pertenecía y que no quería compartir. Ahora tengo 53 años y conté esta historia por primera vez hace apenas un año. Me ha venido a la cabeza de forma intermitente a lo largo de los años y todavía me pregunto ¿qué significa? ¿Ya he recibido ese regalo? Y si es así, ¿cuál fue? Si ocurrió, ¿me di cuenta? ¿O todavía estoy esperando? No lo sé.